Hoy hablaremos del proceso político venezolano desde 1863 a 1870 y de manera resumida abordaré aspectos relacionados a los gobiernos de Juan Crisóstomo Falcón, el regreso de José Tadeo Monagas, el gobierno de los Azules con el mandato de José Ruperto Monagas. Una vez finalizada la Guerra Federal y firmado el Convenio de Coche el 23 de abril de 1863 y ratificado el 22 de mayo del mismo año. Acuerdo que por supuesto contó con el consentimiento de sus principales líderes, Juan Crisóstomo Falcón y José Antonio Páez. Cabe señalar que para este momento Juan Crisóstomo Falcón era digno de admiración y respeto por haber resultado triunfador de la mencionada guerra en representación de los federales. Según lo pactado en el Tratado de Coche el 17 de junio de 1863, en plena Asamblea de Representantes, integrada por ambos partidos políticos, se procedió a nombrar a Juan Crisóstomo Falcón como presidente provisional y a Antonio Guzmán Blanco como vicepresidente de Venezuela. Cuenta la historia que para marzo de 1865 fue designado oficialmente presidente constitucional de Venezuela para el periodo de 1865 a 1869. Es importante mencionar que durante el mandato de Falcón se hizo una reforma a la Constitución en el año 1864. La misma fue promulgada el 13 de abril de ese mismo año. En esta Constitución se cambia el nombre de República de Venezuela por el de Estados Unidos de Venezuela. Con respecto al periodo presidencial, se estableció de 4 años, sin reelección inmediata. Los poderes públicos continuaron divididos en 3, ejecutivo, legislativo y judicial. La división del territorio venezolano cambió el estatus de provincias a estados, quedando conformado de la siguiente manera: por 20 estados, como son Apure, Aragua, Barcelona, Barinas, Barquisimeto, Carabobo, Caracas, Cojedes, Coro, Cumaná, Guárico, Guayana, Maracaibo, Margarita, Maturín, Mérida, Portuguesa, Táchira, Trujillo y Yaracuy. Ahora bien, el mandato del presidente Falcón estuvo marcado por las repetidas ausencias, quedando encargado del poder Antonio Guzmán Blanco, demostrando con esto el poco interés en la dirección del país y el progreso, por supuesto, del mismo. De esta manera queda en evidencia que el gobierno de Falcón no se diferenció en nada con el de algunos gobernantes del pasado, pues la corrupción administrativa y el mal manejo de los pocos recursos con que contaba Venezuela se convirtió en una constante dentro de la política. Para esa época, y motivado a la ruina en que quedó el país luego de la Guerra Federal, el gobierno se vio obligado a solicitar algunos préstamos a países europeos, dinero este que fue utilizado para el enriquecimiento del propio presidente y los militares victoriosos de la Guerra Federal. En este sentido, citaré un párrafo de Alberto Arias, donde se señala lo siguiente, abro comillas: la situación fiscal llegó a tales extremos que en 1867 el ministro de Hacienda renunció porque no había dinero en la tesorería pública, y al año siguiente el Congreso Nacional se disolvió porque no habían fondos con qué pagar, cierro comillas. Ante tal situación, y ya finalizando el año de 1867, estalló la llamada Revolución Azul, conocida así porque su movimiento utilizó dicho color para identificarse. Esta revolución estaba conformada en su mayoría por los mismos liberales
que desertaron del gobierno ya obstinados de las malas políticas ejecutadas por Falcón y sus amigos. Con la Revolución Azul aparece nuevamente en la escena política el general José Tadeo Monagas, quien asume el liderazgo del movimiento en 1868. Mientras tanto, el presidente Falcón, motivado a los sucesos, decidió renunciar, dejando en el cargo a Manuel Ezequiel Bruzual, cargo que ocuparía Bruzual por poco tiempo, ya que el 26 de junio de ese mismo año los revolucionarios ocupan formalmente Caracas y se adueñan del poder, quedando encargado de forma provisional Guillermo Tell Villegas, para luego asumir José Tadeo Monagas. Pero su mandato duraría muy poco, pues muere el 18 de noviembre de 1868. La muerte de José Tadeo Monagas desató un conflicto por el poder entre su hijo José Ruperto Monagas y su sobrino Domingo Monagas, hijo de José Gregorio Monagas. Sin embargo, fue José Ruperto quien resultó favorecido como presidente provisional en agosto de 1869 y gobernó hasta abril de 1870. A pesar de que José Ruperto Monagas gobernó por poco tiempo, su jefatura se vio afectada por muchos problemas y conflictos. Tal es el caso de los llamados lincheros, que eran grupos vandálicos que actuaban al margen de la ley y protagonizaban actos violentos en algunas partes del país. De igual forma, enfrentó una pugna con el entonces presidente del estado Zulia, Venancio Pulgar, que por razones aduaneras solicitó la autonomía del estado y desconoció al gobierno. Sin embargo, José Ruperto supo manejar la situación y Pulgar fue enviado a prisión. Muchas gracias.